Bendito eres tú, Dios nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Ahora pasemos a Parashat Esther, capítulo 1, versículos del 1 al 22. Esto sucedió en los días de Ahasverosh, el Ahasverosh que reinó sobre 120 provincias desde Hodú, la India, hasta Kush, Etiopía. En aquellos días, cuando el rey Ahasverosh ocupaba el trono real en la ciudadela de Shushan, en el tercer año de su reinado hizo un banquete para todos sus oficiales y cortesanos. La administración de Parás, Persia y de Madai Media, los nobles y los gobernadores de las provincias que estaban a su servicio. Pero no menos de 180 días estuvo mostrándoles la inmensa riqueza de su reino y la espléndida gloria de su majestad. Al final de este periodo, el rey hizo un banquete durante 7 días en el patio de los jardines del rey para todo el pueblo que vivía en la ciudadela de Shushan, y encumbrados y humildes por igual. Había cortinas de lino blanco y azul sujetadas por cordones de lino y de púrpura a anillos de plata y a columnas de mármol, y había divanes de oro y de plata sobre un pavimento de mármol, y alabastro y madreperla y de ónice. El vino real se sirvió en abundancia, como correspondía a un rey de su categoría, en vasos de oro, vasos de diferentes diseños. Y la regla para la bebida era sin restricciones, porque el rey había mandado a todos los mayordomos del palacio que complacieran los deseos de cada uno de sus siervos. También la reina Vashti hizo un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Ahasverosh. En el séptimo día, cuando el rey estaba alegre a causa del vino, ordenó a Mehumán, a Bitzá, a Harbona, a Bigta, a Abacta, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que atendían al rey Ahasverosh, que trajeran ante él a la reina Vashti con su diadema real para mostrarle su belleza a los pueblos y a los oficiales, porque la mujer era en extremo bella. Pero la reina Vashti rehusó comparecer ante la orden del rey enviada por medio de los eunucos. El rey se enfureció muchísimo y se encendió en él su ira. Entonces el rey consultó con los sabios peritos en procedimientos, porque era la práctica real acudir a los versados en su ley y en el derecho. Sus más allegados consejeros eran Karshena, Shetar, Atmata, Tarshish, Meres, Marsena y Memuhan. Los 7 ministros de Parás y de Madai, que tenían acceso a la presencia real y que ocupaban los primeros puestos en el reino. Les preguntó, según la ley, ¿qué se ha de hacer con la reina Vashti por no haber cumplido la orden del rey Ahasverosh, dada por medio de los eunucos? Entonces Memuhan le dijo al rey y a los oficiales, la reina Vashti ha cometido una ofensa no solamente contra su majestad, sino también contra todos los oficiales y contra todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Ahasverosh. Porque la conducta de la reina hará que todas las mujeres menosprecien a sus esposos. Cuando reflexionen que el rey Ahasverosh ordenó traer a su presencia a la reina Vashti, pero ella no vino. Desde ese momento las damas de Parás y de Madai, que hayan oído de la conducta de la reina, dirán lo mismo a todos los oficiales de su majestad, y no habrá fin al menosprecio y a la indignación. Si su majestad le parece bien, que se emita un decreto real de parte suya y que se escriba entre las leyes de Parás y Madai, es decir, de Persia y Media, de modo que no pueda abrogarse, que Vashti no venga más a la presencia del rey Ahasverosh, y que su majestad le conceda su dignidad real a otra más digna que ella. Entonces la sentencia que promulgue su majestad resonará en todo su reino, inmenso como es, y todas las esposas tratarán a sus esposos con respeto, encumbrados y humildes por igual. La proposición fue aprobada por el rey y por los ministros, y el rey hizo como propuso Memuhan. Se enviaron despachados a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su sistema de escritura y a cada nación en su propio idioma.
de que todo hombre ejerciera autoridad en su casa y hablara el idioma de su propio pueblo. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Este fue el capítulo 1 del libro de Esther, de Megilat Esther. Y ahora pasaremos a la Derashá. La Derashá es la explicación de Esther, capítulo 1, versículos del 1 al 22. Hoy nos detendremos en el primer capítulo del libro de Esther. Nos encontramos con una escena imponente. El rey Shayarsha, este es el nombre en persa, o Ahashverosh en hebreo, que gobierna sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, organiza un banquete monumental durante días y días. El esplendor, la riqueza, el exceso de vino, la ostentación. Y en medio de esta fiesta ocurre un episodio que marcará el rumbo de la historia. La reina Vashti se niega a obedecer la orden del rey de presentarse a exhibir su belleza delante de los príncipes de los pueblos. Esta negativa de Vashti la hace que sea destituida y se decreta una ley de que toda mujer debe honrar a su marido y que el varón sea señor en su casa. A primera vista parece una narración política casi anecdótica. Pero si miramos con profundidad encontraremos aquí un espejo de la condición humana y una enseñanza que toca las dimensiones más importantes de la vida. Desde la fe ebionita, este capítulo nos enseña sobre la corrupción del poder humano. El imperio persa, con toda su riqueza, presenta una orden que se opone al reino de Dios. Shayarsha o Ahashverosh en hebreo gobierna sobre 127 provincias, pero no gobierna sobre sí mismo. Su banquete es símbolo de exceso, de vanidad y de olvido del Altísimo. Vashti, en cambio, representa una cierta dignidad frente al abuso. Ella, en su afán de no ser ridiculizada por un rey borracho, aparentemente desobedece a la máxima autoridad dentro del imperio persa. Lógicamente, este pasaje nos confronta con una pregunta: ¿qué lugar tiene la mujer en el hogar y en la comunidad? El decreto del rey de que el hombre sea señor de su casa no es una alhaja de Elión, es una ley de los hombres, nacida de la opresión del más fuerte, en este caso, de la opresión que el rey podía ejercer sobre sus esposas y sobre su pueblo. La verdadera alhaja de la Torá afirma la dignidad y el valor de la mujer como compañera en la alianza, no como servidora. Por eso, en la tradición ebionita debemos discernir entre decretos humanos basados en la soberbia y la verdadera alhaja de Elión, que busca justicia, igualdad y amor en el hogar. Históricamente, este relato refleja el contexto del imperio persa, donde los reyes organizaban banquetes colosales para consolidar su poder y exhibir su riqueza. Las leyes de los medos y los persas eran irrevocables, lo cual refleja un sistema rígido que buscaba perpetuar la autoridad del rey a toda costa. Pero en la historia de Israel este contexto nos recuerda algo. Aún bajo imperios poderosos, la voluntad de Elión se abre camino. Lo que parece una anécdota doméstica, una reina desobedeciendo el mandato de su esposo, se convierte en el detonante de la futura liberación del pueblo de Israel a través de Esther. Desde la psicología, Shayarsha, el rey Ahashverosh, encarna la prepotencia del poder, un hombre que necesita emborracharse y mostrar sus riquezas para sentirse grande. Un gobernante que, porque su esposa no le obedece, teme perder autoridad frente a todos los hombres del imperio. El miedo a la pérdida del control lo lleva a crear un decreto desproporcionado. Esto nos enseña que cuando el ego domina, incluso una pequeña contrariedad se convierte en una amenaza gigantesca. ¿Qué aprendemos en lo práctico? Que el exceso y la ostentación conducen al vacío, que los hogares no deben regirse por decretos de dominación, sino por respeto mutuo. Ninguno de los dos debe dominar al otro, ni el esposo a la mujer, ni la esposa al hombre. Que el valor de la integridad es mayor que el miedo a perder privilegios. Así, en nuestra vida diaria, este capítulo nos llama a examinar si nuestras relaciones se basan en dominio o en servicio, en igualdad, en orgullo o en humildad. El pasaje nos muestra cómo los sistemas de poder suelen disfrazar la opresión como leyes y decretos. La enseñanza para nosotros es clara:
No toda ley de los hombres es justa y no todo decreto merece obediencia, aunque nunca debemos desafiar a las autoridades como lo hizo Vashti. Nuestra lealtad suprema es a la justicia de Elión, no a las imposiciones injustas de los hombres. Desde una mirada científica podemos observar cómo el alcohol juega un papel clave en esta historia. El texto enfatiza el exceso de vino en el banquete. El rey da la orden a sus sirvientes de que sirvan cuanto vino quieran los invitados. Y también se menciona que el rey ya estaba borracho cuando mandó llamar a su esposa. Hoy sabemos desde la neurociencia que el alcohol disminuye la capacidad de juicio, aumenta la impulsividad y reduce el autocontrol. Por eso es que tantas personas, después de haber bebido, creen que pueden manejar perfectamente bien un automóvil. Creen que pueden llegar a su casa y tratar con su esposa o con sus hijos, o en el caso de que sea la mujer la que tome, cree que puede tratar de manera perfectamente bien con sus hijos o con el esposo, lo cual no es así. El rey, bajo los efectos del alcohol, toma decisiones desmedidas que terminan en un decreto abusivo. Esto nos enseña algo práctico: las decisiones importantes deben tomarse con sobriedad, no bajo estados alterados. La Torá y la ciencia coinciden: el exceso nubla la mente y destruye la sabiduría. Recordemos que el alcohol no está prohibido en la Torá. De hecho, muchos de nuestros rituales, como el ritual de Shabbat, la cena de Shabbat, el ritual de Havdalah, que es con el que terminamos Shabbat, por ejemplo, hoy al anochecer vamos a hacer Havdalah, se hacen con vino tinto. Incluso el ritual que llevamos los jueves en la noche, que es el Hidush Habrit, la renovación del pacto, se hace con pan y vino, tal como lo estipuló el Maestro Jesús. De modo que el alcohol no está prohibido para nosotros, pero sí el exceso. En lo lingüístico, el capítulo tiene detalles profundos. El término mishte, banquete, aparece repetidamente. Su raíz está ligada al verbo shta, que significa beber. De una manera coloquial podríamos decir que esto en México le llamamos convivio, es decir, es más que un banquete, es una oportunidad para beber alcohol. El énfasis no está en la comida, sino en el exceso de la bebida, lo que ya nos da una clave sobre el desorden que se estaba llevando en este evento. El nombre Vashti puede interpretarse como bella o como la mejor, lo cual no sabemos si esto es simplemente un título que se le da a la reina por ser extremadamente bella o si era su nombre de pila. Irónicamente, su belleza es lo que el rey quiere explotar. El decreto se proclama en todas las lenguas del pueblo. Al integrar todas estas perspectivas, vemos que Esther número 1, capítulo 1, versículos del 1 al 22, no es solo la introducción de una historia, sino el espejo del mundo. El poder humano, cuando se basa en el exceso y en el ego, se vuelve frágil. La verdadera halajá se distingue de las leyes injustas de los humanos. La historia nos recuerda que aún en imperios arrogantes el león abre caminos para sus fieles. Psicológicamente, la inseguridad disfrazada de poder es peligrosa y la firmeza de poner límites es liberadora. En lo práctico aprendemos que evitar los excesos es importante. También es importante honrar la dignidad de los demás y a fundamentar las relaciones en el respeto mutuo. Ética y moralmente nos invita a discernir entre la justicia divina y la manipulación humana. La ciencia nos confirma que el descontrol lleva a malas decisiones. Y la lengua hebrea nos revela a través de sus palabras las claves ocultas en el texto. Amigos, el capítulo termina con un decreto increíble y autoritario. Por eso, por este mismo decreto se abre la puerta a que Esther llegue al palacio. Y en su momento ella será instrumento de salvación. Así nos enseña Elión que incluso los errores de los hombres pueden ser transformados para cumplir los propósitos divinos. El mensaje para nosotros es claro: no temamos a los decretos de los poderosos, de los gobiernos, de los políticos, de los empresarios, de las élites, sino mantengamos la dignidad, la fe y la integridad, porque el reino de Elión no se edifica en palacios de mármol ni en banquetes de oro, sino en los corazones puros. Shalom Ubraja.
Hasta aquí la derashá del primer capítulo del rollo de Esther, de Megilá de Esther. Muy bien, pasemos ahora a la amidá final.